Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos aquí en el encuentro número 117. Lamentablemente Daniela, por motivos de fuerza mayor, no nos acompaña, pero estamos con Osvaldo desde Rosario. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, al pie del cañón. Y ya vamos a comenzar rápidamente. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí. Vamos a comenzar entonces con una noticia que habíamos comentado el programa anterior, que tiene que ver con la condena de Milagro Sala. Podemos pensarla como un tema recurrente de nuestro primer programa, Ramiro, podríamos decir. Estamos siempre reviviendo la misma noticia, parece, ¿no? Lamentablemente. Sí, con cosas que se van agregando, pero siempre giran sobre la represión de algunos grupos, parecería que tienen alguna representatividad social. Bueno, y aquí tiene que ver esta noticia con lo que habíamos adelantado nosotros en el programa anterior, que no teníamos absoluta seguridad, que se iba a pedir la libertad de Milagro Sala porque se habían cumplido ya los 3 años de prisión preventiva, que es el plazo máximo que el Código de Procedimientos, tanto de la Nación como de Jujuy, establecen como tope, ¿no?, para mantener a alguien en prisión preventiva. Hasta ahora no hay condena firme, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, ni condena firme ni consentida, ninguna de las dos cosas, firme y consentida. No se dio en este caso, por lo cual eso justificaría cualquier pedido de cese de la prisión. Bueno, entonces el miércoles de la semana pasada, Elizabeth Gómez Alcorta, que es integrante del equipo de defensa técnica de Milagro Sala, solicitó al Tribunal Criminal número 3 el pedido de cese de prisión preventiva, ¿no? Bueno, hasta ahora no tienen respuesta. Vamos a ver cuándo se dignan a contestar esto, ¿no? En realidad a conceder, porque ya los plazos están vencidos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. ¿Qué te parece si le escuchamos a la propia doctora Gómez Alcorta hablándonos resumidamente de todas estas, digamos, anomalías de un proceso normal? ¿Qué te parece? Vamos a la fuente, a ver. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, resumime qué es lo objetable de esta condena. A ver, esta condena tiene un déficit durante la propia investigación, por un lado, y al momento de llegar al juicio hay dos cuestiones previas, a la cuestión de la sentencia, que tiene que ver con el tribunal, que juzgó eran 30 los imputados. Se trataba de un tribunal que estaba vacante, los tres cargos, ¿sí? No tenía jueces o juezas titulares. La conformación la hace el Superior Tribunal a dedo. O sea, lo armaron para esto. Lo armaron, pero con alguna particularidad que en su momento, fue apenas noticia, que es que las 3 juezas rindieron exámenes cuando se concursaron esos cargos, ¿sí? Y las 3 fueron bochadas. Pero la presidenta, Alejandra Tolava, rindió 2 veces el concurso para ser jueza, una de un tribunal oral y el segundo para de ese tribunal oral, y las 2 veces sacó menos de 4. ¿Sí? Entonces, hay una primera cuestión. La segunda cuestión está vinculada a la prueba. Uno tiene que explicar como lo más sucintamente posible qué es lo que se investigaba en esa causa. En esa causa se investigaba primero si la organización Barrial Tupac Amaru era una asociación ilícita, y en su caso si Milagro era la jefa, y la entrega de la firma de 3 convenios, que se cobró un adelanto financiero. Ustedes saben que la obra pública se da una parte, como antes de que empiece, que se llama adelanto financiero, depende de las veces, es un cuarto, un quinto, un tercio, en este caso era el 22%, a los
es para, en general en este caso como eran cooperativas, era para que las cooperativas compraran los materiales, comenzaran la obra, y una vez que tenían finalizado esa primera, digamos, tenían demostrado que habían comenzado las obras, se les daba una segunda parte y después así en 4 veces. En este caso se trata de adelantos financieros de 3 convenios que eran para unas mejoras habitacionales en 3 municipios diferentes. Y eso lo firmaron distintas cooperativas. Ninguna de las cooperativas es la Tupac Amaru, porque la Tupac Amaru no es una cooperativa. Y en ninguna de las firmas de los convenios figura Milagro, porque Milagro no era parte. Se cobró ese dinero, que es ese bendito video que circuló durante bastante tiempo como si se tratara de un robo, de un asalto a un banco, cuando en realidad personas que cobraron plata, plata legal, porque eran cheques firmados por gente de los municipios que iban al Banco Nación, que eso era la parte del anticipo financiero. Y entonces lo que también se investigaba era la defraudación por ese monto de esos 3 convenios. Si se había construido o no, eso. Claro, si se había empezado a construir. Correcto, empezado. Sí. Es que esta parte de lo que se malinforma, ¿no? Es decir, como si tendrían que haber estado, no, porque se cobró solamente ese 22%. Entiendo. Entonces, en parte es eso. Ahora, cuando uno ve, digamos, nosotros ofrecimos como prueba para ese juicio, más allá de 60 testigos, de los cuales solamente nos admitieron 10, de los 117 testigos que hubo en el juicio, pues fue un juicio de 6 meses, 91 era de la Fiscalía y de las partes acusadoras. Más allá de que nosotros ofrecimos testigos, nosotros pedimos que se haga una pericia, por un lado una pericia contable y por otro lado una pericia con un ingeniero que constate fehacientemente con peritos de todas las partes si la obra había estado o no iniciada, hecho los contactos, digamos, si había comenzado esas obras que debían hacerse. Y también nos la rechazaron. Entonces llegamos a un juicio sin prueba, toda la documentación íntegra de cada uno de los expedientes, incluso de los cheques, fueron siempre copias simples, ni siquiera copia certificada. Y cuando vino la única persona del Instituto de la Vivienda, del IBUG, que es un ingeniero, que era el que iba a certificar que las obras no se habían hecho o no se habían comenzado a hacer, reconoció en pleno juicio que de los 3 municipios en uno no se constató, en San Pedro, y que en los otros 2, que eran en Patalá y en San Salvador, solamente habían ido a algunos lugares y que lo que habían hecho, porque eso fue muy inicialmente, a comienzo del 2016, cuando hicieron la denuncia, que lo que ellos entendían es que era una proyección que no se había hecho porque se habían constatado una cantidad de lugares. Con eso, y con ustedes, bueno, vos Tony lo sabés muy bien, digamos que en el juicio uno llega al juicio no para investigar, la investigación es la etapa anterior, cuando está cerrada la investigación se llega al juicio. Nosotros nunca nos describieron exactamente desde cuándo se entendía que la asociación ilícita estaba conformada, algo que es fundamental para saber quiénes la integran, si hay un pacto previo. La propia fiscal, durante el debate, lo dijo, hasta en las actas, están los audios, que no sabían cuándo había comenzado la asociación ilícita y que eso lo estaban investigando en el debate. Así que sin poder ni siquiera certificar fehacientemente la inexistencia del comienzo de las obras. Nunca existió un listado en dónde debían estar las obras y por eso es que nunca se pudieron averiguar. Sin tener una sola... Nunca se hizo una pericia como corresponde. Y lo hemos pedido y nos lo rechazó. Se opuso a la Fiscalía y nos lo rechazó el tribunal. Hay 2 testimonios que son centrales y esto tiene que ver un poco con la lógica político-judicial que no solamente sucede, digamos, en Jujuy o en Comodoro Pi, sino ya sabemos que está siendo parte de la práctica del lawfare en Latinoamérica y en otras regiones. Hay 2 testigos que son importantes. Una es Mabel Balconte, quien también fue condenada, pero que es una legisladora que cambió, una legisladora se fue de la provincial, sí, que se pasó al bando del gobernador, y que es la que cambió su declaración, inculpando incluso a que llegaban bolsos a la Casa Rosada, y que se supo en ese momento que el acuerdo que habían hecho, ella tenía imputada en la causa 2 de sus hijos, porque los 2 eran presidentes de cooperativas,
que a cambio de esa declaración ella estaba con la misma imputación que Milagro, que ella iba a ser beneficiada y que sus hijos no iban a ser condenados. Efectivamente, eso sucede con una triste perla, que es que el fin de semana anterior al lunes se dictaron la sentencia. Lo detuvieron por narcotráfico. Lo detuvieron por narcotráfico y ahí tomamos obviamente la fiscalía y la querella de la gobernación no acusó a los hijos, en eso se cumplió perfecto el pacto. Es que este hijo Aguilera, que es quien fue detenido, nos enteramos que desde el año 2016 es empleado de la gobernación, es decir, es empleado, cobra un sueldo. Sí. Todos los testigos en contra de Coso terminan trabajando, en contra de Milagro terminan trabajando para... Exactamente, así que bueno, eso muy sucintamente, hay muchísimas irregularidades más, hay irregularidades vinculadas a la imposibilidad, digamos, que de hecho ahí estuvimos también trabajando con los gremios de la prensa. Un juicio oral y público tiene la particularidad y forma parte de las bases de la República, que tiene que ver con la posibilidad de acceso digamos, de cualquier ciudadano, entendiendo las limitaciones propias que puede tener cualquier cuestión edilicia. El tribunal prohibió el ingreso a la prensa durante todo el debate, prohibió el ingreso a personas con lápiz y papel, si un periodista quería tomar, y les hacía firmar como una especie de convenio de confidencialidad a las personas que asistían al juicio. Cosas que son inéditas, pre-inquisición, digamos. Gracias por darnos este resumen, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Osvaldo, creo que ha sido mucho más ilustrativo y mucho más terrorífico de lo que nosotros habíamos dicho en el programa anterior, ¿no es verdad? Sí, realmente la última parte, cuando habla que no se puede tomar apuntes, no se puede ingresar con algo para escribir y para tomar apuntes, realmente recuerda, parecería que los juicios dejaron de ser públicos. Yo pensé lo mismo, Osvaldo, me vino la justicia medieval a la cabeza, impresionante. Sí, no, realmente no, o sea, el nivel, no sé cómo decirle, pero el nivel de parece violación de principios constitucionales que tuvo ese juicio, desde los jueces, que no eran los jueces naturales, como ella bien explica, como ya hemos hablado el programa pasado, parecía que hecho una comisión para juzgar exclusivamente esto, y explicaba así, realmente es así, la hicieron ad hoc, una comisión ad hoc para poder juzgar a Milagro Sala. Ya habían sido rechazadas las juezas que integraban la Cámara porque realmente no habían dado el piné para poder estar en esa instancia. No, realmente la suma de cosas horroriza un poco, ¿no? Que la libertad de todos esté en juego en Jujuy, sobre todo en personas como estas. Te propongo que escuchemos una canción, Osvaldo, para que hagamos una pequeña pausa y después seguimos con las noticias. Dale. Vamos a escuchar Los Caballeros de la Quema y un tema que se llama Basta para mí. Vamos. Resulta que la porquería estoy acá, en el 2000 también, argentinita, tuberculosa, que tutti quanti supimos conseguir. Todo lo que se cae se vuelve a caer. Lo que empieza mañana termina ayer. ¿No ves? Hola, Susanas. Adiós, Chabranes. El pueblo unido, chorreando Telefe, porca miseria, bola de garcas, abanderados, esta puta kermés. Todo lo que se cae se vuelve a caer. La República Gaucha, que bien se ve, divina, la celeste y blanca. No juego más.
Bueno, y siguiendo entonces con el programa, vamos a hablar de una noticia de Argentina, Osvaldo, de una noticia de terror. Y tiene que ver con algunas marcas, como por ejemplo No es No, y la marca Femicidios, que aunque parezca mentira, se han convertido en marcas comerciales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, cuando vos dijiste algunas marcas, uno se hace la idea de una marca comercial, pero nunca pensaba que No es No, Femicidios podrían ser una marca, como han sido registradas en el año 2018 por una productora de televisión argentina. No sé, lo hablamos un poco cuando estábamos probando el programa, Ramiro, y decíamos parricidio en cualquier momento puede ser una marca, a nadie se le ocurriría, ¿no? O cualquier delito que pueda ser incluido o agravante de un delito puede ser una marca comercial. Bueno, explica un poco vos qué es lo que ha pasado para que caigamos en esta cosa bizarra, diríamos. Sí, es una pena que no la tengamos a Daniela, que posiblemente tenga algunos puntos más profundos que nosotros, porque ella se especializa en este tema. Pero bueno, tiene que ver con estas dos cosas, con esta frase y con este sustantivo, ¿no? Femicidios, que la empresa, como bien dijiste vos, Polka Producciones, de propiedad de Adrián Suar. Adrián Suar es el nombre, digamos, artístico, ¿no? Inscripto como marcas propias esas dos palabras, porque todo indica que va a ser una miniserie llamada Femicidios o alguna cosa parecida, y de esta manera él podrá, digamos, determinar quién use esas palabras o quién no las use o que no las use nadie, porque el que tiene los derechos es él, y tampoco se van a poder utilizar palabras parecidas que puedan llamar al engaño, como toda marca comercial. Si yo tengo una marca comercial que se llame, por ejemplo, Perro Loco, no puedo usar una que se llame Perriloco, por ejemplo, porque induce a engaño. Eso es clásico y básico dentro del derecho de la propiedad, de las marcas y patentes, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y parece algo que llevaría a la risa, pero en las palabras como femicidio o No es No, realmente da un poco de miedo que se pueda registrar un nombre e impedir que cualquiera lo utilice. No se podrá titular más un diario diciendo se denuncia un nuevo femicidio porque la palabra estaría registrada por una empresa particular, por una empresa que es Polka Producciones. En realidad creo que Polka Producciones no diría nada si, por ejemplo, Clarín usa la palabra femicidios. Ahora diría muchas cosas sí, si otros periódicos que no concuerdan con su propia ideología lo dijeran, ¿no es verdad? Sí, o el canal de que es competencia de Canal 13 utilizara la palabra femicidio para publicitar sus noticieros, seguramente se opondría, no haría lo mismo con el programa de la noche, Telenoche, que es el que hace las noticias en ese canal, ¿no? En Canal 13. Sí, por eso nos parece una noticia bastante triste, bastante de terror, ¿no? Porque inclusive le hace bastante mal a la lucha de las mujeres en contra de los femicidios y en contra de lo que se llama la cultura de la violación y las violaciones, ¿no? Sí, ¿Cuál es la palabra, Ramiro, de femicidio en portugués? Feminicidio. Feminicidio. Bueno, y ya que estamos con las noticias de terror, vamos con otra. A ver. Aunque la verdad que esta es una noticia de terror, pero yo les digo la verdad, esperaba que fuese mucho peor. Y en Brasil se han liberado la venta de algunos agrotóxicos altamente tóxicos. Son 40 nuevos productos comerciales, entre ellos está el sulfoxaflor. Pero esto no es de ahora, esto realmente son pedidos que se hicieron en los últimos meses del año anterior y corresponden al gobierno de Temer, ¿no? Ahora lo que hace Bolsonaro es simplemente publicarlos en el boletín oficial, ya habían sido permitidos anteriormente. Pero hasta el 10 de enero se aprobaron muchas más que falta que las publiquen nada más. O sea, 28 productos más falsos. De esos 28, 12 son considerados muy peligrosos. Recordemos que en Brasil, como el Ministerio de Agricultura está en manos de una mujer, Teresa Cristina, que está, digamos, bautizada como la musa del veneno, ¿no? Porque ella estuvo siempre a favor de
de la liberación total de estos agrotóxicos para el consumo. Y algunos son complicados, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de ellos se utiliza el cultivo de alimentos básicos como las papas, por ejemplo, el algodón, la soja, el col, el maíz, el choclo, y es el metomil. Ese es un ingrediente activo que se usa mucho en estos tipos de cultivos, ¿no? Y eso, bueno, es lo que comemos todos los días, como habíamos hablado en programas anteriores, ¿no? O sea... Sí, realmente una mala noticia. Una mala noticia. Pero digo que podía haber sido peor porque también la semana pasada, específicamente el día 18 de enero, la misma ministra medio como que propuso que se abrieran las tierras indígenas a la producción agrícola comercial, cosa que ya habíamos dicho nosotros en el programa anterior, pero en realidad lo quiere hacer de una forma mucho más moderada y restringida, inclusive de alguna manera contradiciendo algunas declaraciones muy fuertes de Jair Bolsonaro, ¿no? Como por ejemplo que no le iba a dar ni un metro cuadrado de tierra a los indios. Entonces ella dijo que no, que en realidad los indios tienen derecho a la tierra y que posiblemente habilitando la posibilidad de que trabajen la tierra, los indios pueden llegar a tener alguna renta y que dentro de esos territorios indígenas que corresponden más o menos al 12% de acá del territorio brasilero, también tuvieran que, como cualquier territorio normal, tener algunas limitaciones. Acá si uno compra un campo, por ejemplo, Osvaldo, que puede trabajar una cierta cantidad de tierra, dependiendo la región, que puede ser entre el 12 y el 20%, tiene que dejarlo libre. Entonces a los indios también se les podría poner más o menos las mismas restricciones, ¿no? Pero bueno, el hecho de que puedan trabajar la tierra de los indios, que son todas reservas naturales necesarias y fundamentales, no solo para la sobrevivencia del medio ambiente en ese lugar, como para el resto de Brasil y de América Latina, porque son los que van manejando el régimen pluvial, la parte sur de América. Sí, o sea, podríamos decir como resumen que Teresa Cristina está a la izquierda de Jair Bolsonaro. Podríamos decir que está, por lo menos es una moderada, ¿no? Una progresista moderada. Sí, no sé si habla bien de Teresa Cristina o muy mal de Bolsonaro, pero bueno. Y vamos a terminar esta pequeña sección de noticias, Osvaldo, con una que yo no sé si llamarla de terror o no, pero me parece que puede ser de terror. No le vamos a poner nada, Osvaldo. Vamos a ver qué definen los escuchas. Bien, sí, tiene que ver con una manifestación que se realizó el lunes 21 en la ciudad de San Pablo, exactamente en los tribunales de la justicia del trabajo, que están acá en la parte oeste de la ciudad, en el barrio de Barra Funda, donde jueces, abogados y funcionarios públicos del propio juzgado hicieron un acto en defensa de la justicia del trabajo. Cortaron la calle, se manifestaron para defender la justicia del trabajo, que había sido criticada por Jair Bolsonaro, que había dicho que la actuación de la justicia era muy deficiente, ¿no? Y que había excesos que necesitaban ser combatidos, ¿no? ¿Te suena algún discurso de algún otro presidente latinoamericano eso, Osvaldo? Me recuerda que, o sea, que en esa hipótesis que manejamos en nuestro primer programa sobre el paralelismo de las políticas entre Brasil y Argentina, hace unos días, 2 o 3 días, empezó a salir, a hacerse público unos proyectos de reforma laboral que en cierta medida quisieran asemejar nuestro sistema a lo que está pasando en Brasil por el tema de la competitividad de un Estado con respecto a otro, donde ya se está volviendo a hablar de la desaparición de la indemnización y el reemplazo por un fondo de cese, y que el gancho para los sindicatos sería que los sindicatos manejarían la administración de este fondo de cese que percibirían los trabajadores una vez cesado en su trabajo, no el sistema de indemnización que tiene actualmente, que actualmente tiene el sistema en la Argentina. O sea que se ve que corremos en caminos paralelos. Sí, muy paralelos, Osvaldo, muy paralelos. La verdad que es una pena. Yo quería destacar 2 cosas de esta manifestación. Una fueron las palabras
de Farley Ferreira, que es el presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia del Trabajo, que dijo que bueno, que habría un gran daño, digamos, por el hecho de que los jueces del trabajo son estudiosos del ramo y conocen el derecho del trabajo, así como todas las relaciones del mundo del trabajo, las convenciones de la OIT. Entonces, que haya limitaciones a la labor de estos jueces sería muy dañoso, digamos, ¿no? Pero yo quiero destacar otra manifestación, Osvaldo, que me parece muy interesante, que es la del presidente de la Asociación de los Abogados Laboralistas de San Pablo, que es una mujer, Sara Hakim, que dijo que la justicia del trabajo también asegura los derechos de los empleadores, porque protege a los buenos empleadores y a aquellos que observan la legislación laboral de la competencia desleal, desproporcional en relación a los empleadores que violan las leyes. Y eso es interesante porque hay que poner en claro esto, porque siempre se trata de poner, como decía Macri, como dice Bolsonaro, que todos los empleadores son pobres, víctimas de los trabajadores, que quieren hacer juicio, y en realidad los que cumplen con las leyes es raro que tengan procesos. La mayoría de los que tienen procesos son aquellos que no las cumplen y que se benefician de ese incumplimiento porque tienen una ventaja con relación a los que cumplen, ¿no es verdad? Sí, no, indudablemente podría pasar que por más que sean respetuosos a las leyes, algún conflicto tengan, porque siempre hay que resolver situaciones donde hay, digamos, derechos confrontados entre el empleador y el trabajador. Ahora, pero indudablemente aquel que cumple todas las normas debe tener mucho menos conflictos que aquellos que no las cumplen. Y se encontraría en una inferioridad de condiciones, como muy bien dice Sara Hakim, ya que Sara Hakim, ¿no? Es el nombre. Y esto sería, sería en desmedro de aquellos que cumplen. Aquel que cumple se sentiría en inferioridad de condiciones, ya que el que no cumple sería beneficiado por estas normas que quieren modificar la justicia. Sí. Osvaldo, te propongo que hagamos otra pausa musical. Sí, Ramiro, vamos. Vamos a escuchar entonces a La Vaca Multicolor, que hace mucho que no la teníamos en el programa, y un tema que se llama Uno Más del Gallinero. Dale. La
Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, seguimos entonces en el programa. Y antes de empezar a hablar del tema principal, tenemos que recordar que la semana pasada se cumplieron 3 años del fallecimiento del fiscal Nisman, que estaba investigando qué es lo que ocurrió en el año 92, cuando pusieron una bomba en lo que era una obra social de la comunidad judía en la AMIA, ¿no? Y que fallecieron 86 personas, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, más que una asociación, era una asociación mutual. Sí, eso mismo, una asociación mutual. Más o menos que reunía una parte de la colectividad judía o israelí acá en la Argentina. A veces es interesante, Osvaldo, yo por eso quería también recordarlo, porque muchas personas en Argentina están pensando si no podría ocurrir que se hiciera algún evento raro, como por ejemplo la cuchillada a Bolsonaro, que le permitió repuntar en las encuestas y llegar a la presidencia en Brasil, si el gobierno no podría hacer algo parecido, o si desde algunas esferas del poder, como Macri está bastante bajo en las encuestas, no podría llegar a ocurrir alguna cosa a la brasilera. Y a mí se me ocurre pensar que, Argentina fue previo. Lo de Nisman fue eso, ¿no es verdad? Sí. 2015 fue la muerte de Nisman y las elecciones fueron en el mismo año, en el mismo año. Claro, y en el lapso de pocos meses Macri salta del tercer lugar, lejos del tercer lugar, a llegar a ser presidente a través de la utilización política que se hizo de la muerte del fiscal, primero acusando a Cristina Kirchner de haber sido la asesina por una supuesta denuncia que el fiscal Nisman había hecho en su momento por traición a la patria. Una denuncia que, como nosotros ya habíamos visto en otros programas, no tenía ni pies ni cabezas porque, primero, traición a la patria, que es un delito que requiere que haya ayuda al enemigo, y para que haya enemigo tiene que haber declaración de guerra, cosa que solamente puede hacer el presidente con la anuencia del Congreso, cosa que acá no ocurrió nunca estuvimos en guerra con Irán, ¿no? Sí. Pero es interesante estas cosas porque cuando vuelven a tomar la causa que sale del fuero de la justicia ordinaria y va a la justicia federal en un pase de mágica bastante raro, con mucha participación de los servicios de inteligencia. Esto ocurrió exactamente después que Estiuso estuvo 5 horas declarando sobre cosas que no se sabe porque no quedaron en los expedientes, y en la causa pasa a la justicia federal. Bonadío, para decir que hubo traición a la patria sin declaración de guerra, tomó como ejemplo lo que ocurrió en el 82, donde no hubo aprobación del Congreso. O sea, hubo una guerra con Inglaterra, pero no hubo aprobación del Congreso. O sea, que no hacía falta la aprobación del Congreso para que haya estado de guerra. O sea, no hacía falta declaración de guerra formal para que haya guerra. Sí, porque, según la interpretación de Bonadío. No, que no hacía falta que el Congreso la aprobara. Pero en el 82 no había Congreso. No, por eso digo, pero no se había declarado la guerra de manera formal ante la existencia de Congreso en ese momento, pero existiendo Congreso no tendría por qué evitarse ese paso, amén de que en realidad nunca hubo ningún enfrentamiento con la República de Irán. No, en absoluto. Eso sirvió para crear esa imagen de una presidenta asesina, revanchista, que no asume una denuncia. Bueno, la denuncia hacía agua por muchos otros lados, ¿no? Porque la denuncia decía que habría habido una promesa de intercambio comercial por la cual Argentina le vendería más trigo a Irán e importaría petróleo de Irán, cuando nunca más se le vendió más trigo. Y el petróleo de Irán no se importó y tampoco se podría haber importado porque técnicamente no sirve para las refinerías argentinas, que supuestamente se habría prometido la ventaja de las famosas alertas rojas de Interpol. Levantar las alertas rojas de Interpol, y que se cansó
el delegado de Interpol decir que jamás se le pidió el levantamiento de las alertas rojas de parte de Argentina. No solo eso, Osvaldo, como que el señor Noble, que al que te estás refiriendo, muchas veces pidió declarar en la causa y ningún juzgado lo llamó a declarar, cuando él era justamente la figura fundamental en la denuncia, en la pieza de la denuncia de Nisman, ¿no? Y sí. Y después, bueno, la famosa pericia, que la única pericia que dice que Nisman lo mataron, que es la de la prefectura, que nunca ha hecho pericia en su vida, que no se dedica a eso. Gendarmería, ¿no? Eso prefectura. No, Gendarmería, perdón. No, está, y que contradice la mayoría de lo que resolvió el cuerpo, o sea, los peritos de la Corte, o sea, los peritos con más trayectoria en nuestro país, contradicen totalmente lo dicho por las pericias de Gendarmería, de gente que no tenía experiencia en realizar pericia, aparte de aclarar que no tenía experiencia. O sea, resumiendo, no existe el menor indicio de que quiénes fueron los autores del supuesto crimen. No se indicaron cómo entraron los homicidas o no, supuestamente en esa. No se explica cómo Nisman ni siquiera se defendió. O sea, la teoría del asesinato es una teoría totalmente descabellada, absolutamente descabellada, pero ahora la han sacado a reflotar algunos medios hegemónicos en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, medios hegemónicos y algunos, y un diputado de Cambiemos puntualmente, que es el partido de gobierno, diríamos, que escribió un libro hablando sobre que fue un homicidio lo de Nisman, sin aportar ningún hecho nuevo que los que ya están en la causa y lo que se habló en todo momento, ¿no? Y extrañamente parece que una identidad de intereses entre el gobierno israelí, el gobierno argentino y el gobierno americano. Claro, pensemos que es un sector del gobierno americano que está asociado a los intereses israelíes, que es de colocar a Irán como el eje del mal y como un país terrorista, ¿no? Por lo menos que banca el terrorismo, un poco esa es la idea. Eso en cuanto a la geopolítica internacional. A tal punto eso, Osvaldo, que bueno que lo nombraste, que bueno que el gobierno de Israel le ha hecho una especie de homenaje a Nisman en Israel, y a donde fueron básicamente todas las personalidades y dirigentes de las dos asociaciones israelíes argentinas, que es la DAIA y la AMIA. Hubo en el evento de la inauguración de este homenaje, hubo 21 personas, de las cuales 18 eran argentinos que habían viajado especialmente al efecto, ¿no? O sea, un homenaje que fue hecho para Argentina, básicamente, para mantener, digamos, la memoria de Nisman como un soldado de Israel que le prestó, digamos, servicios a la causa, ¿no? Sí, y que acá se vendió como si fuera un hecho político importantísimo en Israel, para el gobierno israelí, y en realidad los medios periodísticos de Israel ni hablaron de este hecho, pasó inadvertido. Tuvo más, diríamos, difusión periodística en la Argentina que en el propio Israel. Exactamente. Y bueno, y en el año electoral parece que no está mal nuevamente pisotear la memoria de un hombre que ha tenido sus altibajos, ¿no? Eso es lo que nos deparó la semana mediática anterior en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Eso por un lado, y por el otro también lo de la asunción de Maduro en Venezuela, que también ocupó los principales titulares de los medios de comunicación aquí en Brasil. Pero te propongo que antes de hablar de Venezuela hagamos otra pausa musical. ¿Qué te parece? Sí, dale. Sí. Vamos a escuchar una chacarera con rock and roll. ¿Qué te parece? Vamos. Escuchamos a Raza Trunca y un tema que se llama Si de chacareras me hablan. Chacareras me hablan, yo la canto en 1000 sentidos, la abrazo con toda el alma y despierto del hastío.
ver los rostros sonriendo en las peñas. Ay, vidita, dame un poco de esa fuerza que no cesa. Zapateale hasta que duela, zarandeale a tu manera, para sentir mi chacarera, hoy debe latir tu entrega. Resistencia en alegría, resistencia que es promesa, por la ruta sobre el mundo, para descubrir sin tregua. No me vengan con excusas, no quieran ahogar caminos, aquí no cantamos solos, aquí razalan los trillos, zarandeame como quieras, zapateame a tu manera, para sentir tu chacarera, hoy debe latir mi entrega. Bueno, y continuando ahora con el programa, la parte final del mismo, vamos entonces a hablar un poco de Venezuela. Recordemos que también estaba en varios medios internacionales este tema, porque desde lo que... Palabra interesante, Osvaldo, desde la prensa cartelizada, como dicen algunos, o de la prensa hegemónica, se estaba queriendo desconocer la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo y, por tanto, supuestamente invalidar el nuevo mandato de Maduro, Osvaldo. Sí, tal cual, y que fue reconocido, podríamos aclarar, dicho mandato fue reconocido por más de 150 países, o sea que realmente cuando que criticaron el procedimiento no llegaría ni a 20 países, si bien tendríamos que reconocer que muchos de los países de América Latina, y por supuesto Estados Unidos y Japón, que es su aliado, estaban en contra de este gobierno, ¿no? O de este proceso electoral, digamos. En realidad fueron 46 países encabezados por Estados Unidos los que se opusieron, digamos, los que no reconocen a Maduro como presidente legítimo, ¿no? Bueno, pero como vos dijiste, casi 150 países sí lo reconocieron, y esos 150 países representan 6.300 millones de personas del total de 7.300, ¿no? Sí. O sea, gran parte. Mayormente ha sido reconocido. Sin embargo, en la noche del domingo, la madrugada del lunes, hubo un movimiento destituyente en Venezuela, Ramiro. Sí, es verdad. Pudieron sofocarlo rápidamente. Acá lo escuché por la red Globo, que medio lo anunciaba con bombos y platillos, como que posiblemente haya habido un golpe militar en Venezuela con mucha alegría, ¿no? En realidad se trata, creo que, de 42 oficiales que coparon un cuartel, tomaron las armas, se rebelaron y, bueno, fueron rápidamente reducidos, digamos, ¿no? O sea, no reducidos, digamos. Sí, que hicieron que fracasara el movimiento. Te diría más, el diario local argentino que más está haciendo fuerza por la destitución de Maduro, que es del grupo, como dijiste vos, grupo cartelizado, ¿no? Claro. Del grupo Clarín, dijeron que fue un pequeño grupo de militares armados que no fue, diríamos, avalado por los habitantes de San José de Costiza. Dice, un grupo de habitantes de San José de Costiza apenas se ven a la calle de cacerolazo. Según el diario venezolano Nacional, fueron rápidamente reprimidos con gases lacrimógenos. O sea que no tuvo la más mínima aceptación de la población en Venezuela, pero no deja de desgastar la figura ya bastante desgastada de Maduro. Lo que pasa es que me parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando un poco a esto, porque, como dice un
historiador venezolano que es totalmente opositor a Maduro, en realidad Estados Unidos no piensa en realizar una acción militar directa como por ejemplo lo hizo en Panamá en el 89 o lo hizo en Honduras en el 2009, sino que es una secuencia de varios movimientos, digamos, para ir erosionando la legitimidad del gobierno de Maduro e ir creando un clima de disgusto en la población de Venezuela. Nosotros tenemos que recordar de que Maduro ganó con el 67% de los votos, pero ese 67% de los votos representa en realidad el 32% del padrón electoral, en elecciones que no son obligatorias. O sea que es mucho el apoyo que ha tenido Maduro. Y lo que todos los analistas dicen, no tanto por lo que significa Maduro como por lo que significa la oposición, donde no pueden ni siquiera unificar pautas de oposición. Entonces la gente tiene una postura crítica, el pueblo venezolano tiene una postura crítica con relación a lo que pasa en Venezuela, pero no es una cuestión política, son pautas reivindicativas básicas. Queremos medicamentos, queremos más comida, queremos menos colas, queremos más esto, pero no cambiar el régimen político. Ese es un poco el problema que tiene la oposición, primero, en unificar un plan de una propuesta de gobierno. Son realmente una bolsa de gatos y ya van abandonando un poco la táctica del terror que aplicaron con las marimbas entre 2014 y 2017. Y ahora muchos están viendo que la forma de tratar de mejorar la situación en Bolivia es acercarse al gobierno y tratar de ir negociando mejoras de una apertura más democrática. Lo que pasa es que los que están afuera de Venezuela quieren que el circo arda, ¿no? Que el circo queme y que vuelva nuevamente al clima de violencia del 2017 al 2014, al 2017, donde, bueno, no solo fallecieron personas, sino que fallecieron en condiciones horribles, quemadas, ¿no? Sí, y me quedo un poco con la cifra que vos dabas, que el 32% de los votos totales del padrón electoral fueron los que reafirmaron la elección de Maduro, que con el 32% del padrón electoral de la mayoría de los países de América Latina, inclusive en Estados Unidos, sobraba para ganar cualquier elección. Muchos de los presidentes que se dicen legítimos en América Latina no consiguieron sacar ese porcentaje de votos del padrón electoral, y sin embargo nadie los pone en duda, como sí lo han hecho con el caso de Maduro. Como ya habíamos hablado en el momento de las elecciones, en el programa que hicimos con posterioridad a las elecciones, Ramiro, no sé si te acordás. Qué bueno lo que estás diciendo, Osvaldo, porque muchos de esos que ahora critican vehementemente a Maduro son aquellos que tienen problemas de legitimidad interna, porque llegaron muy apretadamente, o porque necesitan, o porque tienen sus gobiernos muy erosionados, o porque tienen su imagen caída. De Macri, que es el que más ataca a Venezuela, no podemos decir nada. O sea, la crisis económica en la que ha asumido la Argentina y la ilegitimidad de su gobierno solo se mantienen porque hay un odio hacia Cristina Kirchner impresionante que hace que se mantenga fiel su núcleo duro que está entre el 30 y el 32%. Pero si no fuera por eso ya habría caído hace mucho tiempo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y también podemos recordar que Sebastián Piñera, otro de los presidentes que más por su posición política de derecha, que más fuerza hace con respecto al gobierno venezolano, tampoco sacó el 32%, con lo cual critica lo que sacó el 32%, siempre hablando del padrón electoral, como bien vos aclaraste, Ramiro. No hablamos del 32% porque salió el 64% dentro de los que votaron, pero ese 64% implica el 32% del padrón electoral, de la totalidad del padrón electoral, que es lo que muchos presidentes latinoamericanos quisieran tener para poder ser presidente, ¿no? Mira, en Argentina posiblemente habría ganado en la primera vuelta, porque si nosotros pensamos que no vota el 100%, sino que vota normalmente un 78%, y hacemos las proyecciones, tendría que haber andado cerca del 38-39%. Con el 40% sabemos que en Argentina gana. Sí, con el 41% diríamos que te alcanza para ganar. Bueno, habría estado muy cerca de ganar, posiblemente sin un balotaje, ¿no? O sea, Sí. Por eso digo que muchas veces dicen que no es legítimo. Con la cantidad de votos que sacó, nadie duda que
porque aparte hubo enviados extranjeros que fueron veedores de las elecciones y ninguno hizo un apartado sobre lo antidemocrático que fueron las elecciones. Bueno, uno de los veedores fue Jimmy Carter, nadie puede decir pues que Jimmy Carter, claro. que sí, que... Nadie puede acusarlo de que sea antiamericano a Jimmy Carter, ¿no? Claro, sí. No, y sí. Lo que pasa es que acá viene un poco un juego tautológico. El problema no está en el acto. Ellos dicen, ¿no?, que la oposición a Maduro dice que el problema no está en el acto eleccionario, que fue limpio, sino en las condiciones previas de que no pudieron llegar a hacer una campaña porque la opresión del régimen de Maduro se los impedía. Bueno, pero hasta ahora, salvo las denuncias que ellos hacen, no hay ningún hecho que compruebe eso. O sea... No, y que aparte ellos mismos no quisieron participar de las elecciones. Claro. Los mismos partidos que ahora se quejan quisieron participar. Estaba mirando, sin ir más lejos, el padrón electoral en Chile son 13,5 millones y el total de los votantes de las elecciones fue 6 millones de votantes, o sea, el 50% del padrón votó, de lo cual sacó el 50% del presidente actual, por lo cual llegó al 25% del padrón electoral sus votos. Ojalá hubiese sacado el 34%. Y aparte una cosa que es interesante, Osvaldo, porque ellos se dicen los democráticos, pero tienen propuestas totalmente antidemocráticas. Por ejemplo, el día 11, ¿no?, la Asamblea Nacional, que está en desacato por la Corte Suprema de Justicia, la declaró en desacato, tomó el poder y en lo que se dijo burlescamente, irónicamente, un golpe tuitero, porque por Twitter se proclamó presidente al diputado Juan Guaidó. Entonces él que era entonces yo me declaro presidente por Twitter, me declaro presidente de Venezuela, legítimo presidente de Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, de la Organización de las Naciones Americanas, expresa el apoyo y reconoce que es el único presidente legítimo. ¿Y él qué pretende hacer? Un gobierno de transición para hacer nuevas elecciones democráticas sin el chavismo. ¡Opa! Sí. O sea, ¿qué democracia es hay? Una elección democrática sin que participe la principal fuerza. 34% de la población, diríamos que es la que lo votó, ¿no? Claro, exactamente. No, y aparte de así declararse, siendo que hay otro órgano legislativo también que es muy cuestionable, ese otro órgano legislativo, está en la Constitución, me parece que ahí forzaron un poco los términos, crear una asamblea constituyente que legisla, ¿no? Entonces parece que hubiera dos congresos ahora, pero la Asamblea Nacional ya muchos tuvo sus grandes cuestionamientos porque había diputados que habían sido truchos y que no quisieron renunciar, con eso conseguían la mayoría absoluta. Algunos diputados, a veces algunos diputados están en el exterior y participan desde el exterior, o sea, es una cosa rara lo que ocurre con esta Asamblea Nacional. Si bien la Asamblea Constituyente no es una cosa totalmente pura, así, cristalina, lo otro también es medio mamarracho, o sea, eso es un poco la cuestión, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que lo que hablamos siempre, cada vez que tocamos el tema de Venezuela, Ramiro, evidentemente ser la primera reserva mundial de petróleo, cuando hay un montón de países vecinos a Venezuela inclusive que no se autoabastecen de petróleo, creo que crea una cierta apetencia sobre esas reservas petroleras, ¿no? Al igual que del mismo Estados Unidos, por supuesto, pero no olvidar a Colombia, Panamá, o sea, todos los países limítrofes a Venezuela o cercanos no tienen reservas petrolíferas como las que tiene Venezuela, como ningún país del mundo, porque son la principal reserva petrolera del mundo. Y no olvidar a Brasil y no olvidar a Argentina, que si bien no importan petróleo venezolano, son los que le venden materias primas y comida a Venezuela. O sea que también necesitan muy estratégicamente de ese país para poder, digamos, mejorar su balanza comercial y poder exportar en situaciones complejas, ¿no? Porque sabemos que el mundo está no comprador, ¿no? Y que también, por otro lado, hay que disciplinar a Venezuela porque Estados Unidos de alguna manera pretende, en este juego geopolítico que está de los grandes players, de los grandes jugadores, ¿no? De alguna manera limitar la influencia que tienen tanto China como Rusia en América Latina, que es interesante. Por ejemplo, Brasil y Chile tienen a China como el principal
mercado de sus exportaciones, ¿no? Sí, sí. O socio comercial, no sé cómo. Socio comercial, iba a decir socio comercial, como principal socio comercial, pero como socio, digamos, militar es Estados Unidos. O sea, hay una cosa que aquí no funciona muy bien y de alguna manera tanto chinos como rusos, principalmente chinos, bueno, va a llegar un momento en el cual van a empezar a apretar un poco las clavijas y acomodar un poco las cosas, ¿no? Bueno, está bien, te compro, te vendo, pero vos después haces los negocios en materia de defensa con Estados Unidos, quieras, ¿no? sí. Bueno, y ya las grandes potencias tanto China como India como Rusia, han dado su total respaldo al gobierno de Maduro, ¿no? O sea, estamos en un juego de ajedrez. Creo que son el principal sostén una opinión contrafáctica, porque no es lo que pasa, ¿no? Yo creo que no existiendo China y Rusia como sostén del gobierno venezolano, Maduro hubiese caído ya hace tiempo. No es contrafáctico, Osvaldo, me parece que es totalmente real, porque el gobierno de los Estados Unidos le ha impuesto una guerra comercial y financiera tan grande que Maduro compra medicamentos y comidas al mundo, pero no los puede pagar porque tiene bloqueados los fondos en los bancos internacionales. O sea que si no fuera por la ayuda de Turquía, que le vende comida en otra moneda, que no es el dólar, y bueno, y ahora estos nuevos apoyos, sinceramente estaría bastante complicado. En la última visita de Maduro a la China firmaron 102 proyectos de intercambio entre ellos. Es justamente eso, porque están de alguna manera contrarrestando todo el poder ofensivo del bloqueo que le hace Estados Unidos a Maduro, ¿no? No, y si no fuera por una criptomoneda que tiene Venezuela, que es la petromoneda, que permite que ellos puedan importar con esta moneda de carácter digital, también tendrían cortado bastante el ingreso de bastantes productos. Bueno, Osvaldo, vamos a tener que seguir hablando de Venezuela en el futuro, lógicamente, porque como lamentablemente esta historia no termina aquí, pero nuestro programa sí termina aquí porque hemos llegado al final. Así que nos despedimos y recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro, y esperemos que ya con Daniel así nos habla de los temas que nos quedaron medio cortados al principio. Esperemos. Un abrazo.